Hola, mi nombre es Andrea Franco Y mi nombre es Verónica García. y hoy vamos a hablar sobre la prueba número 1 de IB Spanish SL. Aquí tenemos información fundamental o fundamental information sobre el examen, qué tipo de examen es, cuánto tiempo dura y por cuánto va a contar. Aquí tenemos información fundamental. La prueba número 1 dura 1 hora y 30 minutos. Cuenta por 25% de la nota y consiste de 45 puntos en total. En esta prueba vas a ver 4 textos y estos textos se basan en los temas troncales, cuáles son comunicación y medios, cuestiones globales y relaciones sociales. Entre los textos hay varios tipos. El primer texto va a ser más fácil que el último. Entonces vas a seguir empezando con, diremos, un correo electrónico y al fin vas a ver algo más de forma como ensayo. Los tipos pueden ser artículo, blog, conjunto de instrucciones, cuáles son una lista de sugerencias o cosas de hacer. Um, Hay 11 en total. Preparación para prueba 1. ¿Qué podemos hacer para prepararnos para esta prueba? Bueno, hay 4 diferentes cosas que debes tener en mente. Primera, A. La lectura del texto. ¿Cómo se lee el texto? ¿Cuánto tiempo debemos pasar leyendo el texto? Leer el texto. B. Centrarse en la parte pertinente del texto. Esto se refiere más a las preguntas. ¿Qué te pide las preguntas? Las preguntas usualmente te van a decir exactamente qué están buscando y se debe uno enfocar en estas cosas. Enfocarse. C. Diferentes categorías de preguntas. Es bastante útil reconocer qué tipo de preguntas te van a dar. ¿Qué tipo de preguntas? Y D. Obstáculos. ¿Qué hay que evitar? Cosas que debemos pensar cuando vemos las preguntas. ¿Cómo podemos contestarlas y qué tipo de manera de pensarlas? Obstáculos. En preparación a la lectura del texto. ¿Cómo se ve leer el texto? Número 1. Lee el texto rápidamente. Nomás tienes unos 20 minutos para leer los textos que se dan. Número 2. Decide a cuál de los 3 temas troncales se refiere. Esto es importante porque vas a poder empezar a pensar sobre qué se tratan los temas y ya vas a tener en mente el vocabulario necesario para responder a las preguntas. Número 3. Anota el tema general del texto. El tema general, ¿verdad? Entonces, tener un entendimiento sobre el texto entero, no nomás sus componentes. B. Centrarse en la parte pertinente del texto. Las preguntas te van a decir de qué se trata la pregunta, de qué parte del texto se trata la pregunta. Una pregunta se refiere a el texto entero, un párrafo o una o dos frases. Te va a decir allí exactamente dónde
En el texto está la respuesta. C. Diferentes categorías de preguntas. Hay varias preguntas. Por general, van a ver estas categorías. A. Sentido general del texto. B. Sentido general de un párrafo. C. Deducir el objetivo o el mensaje principal del texto. D. Deducir el objetivo o el mensaje principal de un párrafo. Entre estas cuatro hay una diferencia entre el texto y el párrafo. Esto se refiere al texto, en inglés, the entire text, the understanding of the entire text, y un párrafo, en inglés, paragraph, the understanding of the entire paragraph. En la te va a indicar en cuál de los párrafos debes buscar la respuesta a una pregunta. E. Responder con datos específicos. This refers to responding with specific facts. For exam number 2, quieres responder con datos específicos. You refer to specific facts within the text to answer the questions in this exam. That means you're not going to analyze, no vas a analizar, pero al contrario, vas a indicar que tienes comprensión sobre el texto. F. Comprensión de palabras o expresiones. In English, this refers to comprehension of specific words and expressions. You need to practice vocabulary for this. Tienes que practicar el vocabulario que pertenece a los temas para poder tener buenas notas en las preguntas de comprensión. G. Comprensión de gramática. In English, comprehension of the grammar. You need to have a good grasp of the grammar concepts. Tienes que entender la gramática que se enseña. Hay 12 tipos de preguntas que debes reconocer. 1. Respuesta múltiple. En inglés, multiple choice questions. En algunas de estas preguntas van a haber varias respuestas. Tienes que fijarte en cuántas te piden. Número 2. ¿Verdadero o falso? En inglés, true or false. Número 3. Afirmaciones correctas. In other words, which of the following are correct? Te van a dar una lista de oraciones y tienes que elegir cuáles de las oraciones son verdaderas. Número 4. Pregunta de información específica. In other words, specific questions. Estas preguntas son las que requieren que vayas al texto y tomes mucha atención a los datos. Número 5. Palabras que faltan. In other words, fill in the blank. Número 6. Relaciona dos elementos de una frase. In other words, relate elements A to elements B. Número 7. Palabras o expresiones sinónimas. In other words, same meaning matching. Número 8. Uso de los pronombres. In other words, use of pronouns. Número 9. Entrevistas sin preguntas. In other words, interview without questions. En el texto vas a ver respuestas a una entrevista sin preguntas. Número 10. Relaciona elementos para demostrar la comprensión. In other words, match elements by their meaning. Número 11.
títulos que faltan. In other words, fill in the title. En estas preguntas se debe tener comprensión de la lectura que se da para saber de qué se trata generalmente y asignar un título. Número 12. Palabras que faltan. In other words, fill in the word. Ahora vamos a hablar sobre obstáculos que hay que evitar para cada pregunta. Número 1. Respuesta múltiple. Para este tipo de pregunta, debes A. Leer todas las opciones antes de tomar una decisión. B. Elegir la mejor opción. Y C. Verificar el número de opciones que se piden. En inglés, multiple choice questions, when answering them, you should consider all answer options and choose the best answer, but at the same time, choose as many answers as the question asks. Número 2. ¿Verdadero o falso? A. Debes dar justificación clara y completa en las respuestas. B. Debes extraer justificación del texto, no de tus propias ideas. En inglés se diría, for true or false questions, you need to provide justification or explanation that is clear and complete for these types of questions. And you also need to get this justification or explanation directly from the text, not from your own ideas or opinions. Número 3. Afirmaciones correctas. A. Debes verificar el número correcto de letras. Número 4. Pregunta de información específica. A. No es necesario escribir en oraciones completas. B. Se debe dar información que se encuentra en el texto. Otra vez, repito, debes dar información que se encuentra en el texto. Y no te preocupes por dar oración completa. Puedes apuntar tus respuestas sin que sean oraciones completas. Número 5. Palabras que faltan. A. Debes pensar en el sentido y la estructura gramatical de la frase. B. Hay más palabras que espacios en blanco. Número 6. Relaciona dos elementos de una frase. A. Debes pensar en el tiempo. En inglés se diría, is the time past tense, present tense, or future tense? You need to decide for this type of question. B. Adjetivos y artículos deben concordar en género y número. C. Las dos partes de la frase deben unirse para tener sentido lógico. En inglés, you want to have logical sense and connections when you are completing this type of answer, where you are relating two different elements within a phrase. Número 7. Palabras o expresiones sinónimas. A. La respuesta debe pertenecer a la misma categoría gramatical. B. Uno debe fijarse en el contexto. Para entender sinónimas o palabras que tienen el mismo sentido, tienes que leer para entender el contexto de la historia o del texto que te dan. Número 8. Uso de los pronombres. A. Uno debe fijarse en los diferentes tipos de pronombres y si se refieren a una persona. B. Pensar en el género y el número del sustantivo al que se refiere
el pronombre. Si gustas más información sobre estas o estos conceptos gramaticales, puedes ver nuestros videos sobre gramática. Los invitamos, amigos, a ver nuestros videos sobre gramática. Número 9. Entrevistas sin preguntas. Este tipo de pregunta requiere a pensar en el sentido y en las consideraciones gramaticales. Número 10. Relaciona elementos para demostrar la comprensión. A. Siempre hay más elementos de los necesarios en la columna de la derecha. B. Una expresión puede tener dos sentidos, pero al correcto debe corresponder con la idea general del texto. Es decir, an expression can sometimes have two different meanings or sentidos, but the correct one should correspond, el correcto debe corresponder, with the idea that is generally given in the text, con la idea general del texto. Número 11. Títulos que faltan. A. Hay más propuestas de las necesarias en la lista. There are more answer choices than those that are necessary in the provided list. B. Se debe leer un párrafo o una sección completo y deducir la idea general. Es decir, para dar un título para una sección de literatura o de texto, se debe leer en detalle para tener una idea general de esa sección del texto que te dan. Número 12. Palabras que faltan. A. Debes considerar el contexto y el sentido de la oración en la que se encuentra. In other words, you need to understand the context and the meaning of a given sentence or oración in which it is found. Ahora vamos a hablar sobre algunas cosas importantes para el día del examen. Primero, los textos van aumentando poco a poco su dificultad. En inglés se dice, it's going to go an increasing level of difficulty. So the different types of text that you see are going to get harder and harder to read. So it's important to focus more on the first ones and try to get all of the responses correct instead of speeding through the test if you're having difficulty. Siguiente. Toda la información en el texto es importante. El título, las anotaciones, las fotos y las descripciones de las fotos. Siguiente. Haz una lectura activa con lápices de color, subrayando lo importante. Remember, you're on a time constraint. An active reading of the given text will allow you to focus on important portions of the text. Siguiente. Las instrucciones te dicen dónde en el texto debes buscar la respuesta. The instructions themselves tell you exactly where the answer is in the text. Make sure to read these instructions carefully. Sometimes it will even number the paragraph. A veces hasta te dicen cuál párrafo es en cuál se encuentra la respuesta. Siguiente. Las respuestas no tienen que ser frases completas, pero sí se deben justificar. That is to say, you don't have to write complete sentences as answers, but you do have to justify your answer. You do have to explain your answer with specific information from the text, not your own ideas. Remember that. Siguiente. No debes copiar párrafos enteros. You should not copy entire sections of writing or paragraphs as part of your answer. Do not do this. You will not get more points. No te darán más puntos nomás porque copiaste un párrafo. En las respuestas múltiples,
Elige el número de respuestas que se te piden. It's very simple. Here, you need to follow the instruction. In the multiple choice questions, sometimes you need to select more than one answer. Make sure you pay attention to the número de respuestas, the number of responses que se te piden, that they are asking for. Un ejemplo de un texto que te darán en esta prueba se encuentra en la página 22 en el texto rojo titulado Spanish B. Aquí se encuentra la entrevista Todo por amor al tango. Aquí tienen un ejemplo del tipo de pregunta que te podrían dar para el examen sobre un texto como Amor al tango. Este tipo de pregunta es del tipo afirmaciones correctas. Si te fijas aquí, texto A, Todo por amor al tango, te dice cuál texto están hablando. Dice, basándote en el párrafo 1, solo 2 de las siguientes afirmaciones son correctas. 2 de las siguientes afirmaciones. Entonces, ¿cuántas respuestas debemos elegir? 2. Ahí te dice 2. Escribe las letras adecuadas en las casillas a la derecha. Estas cajas que se encuentran a la derecha son en donde se debe escribir cuál de las letras son de las afirmaciones correctas. Recuerden, te dicen exactamente dónde encontrar las respuestas. Aquí fue párrafo número 1. Muchas gracias por escuchar nuestro video. Por favor, de buscar más videos sobre los otros tipos de pruebas que vas a ver en Español BI. Gracias.